la parte civil de todas las regiones del Perú y también de las organizaciones de los maestros. Doctor Luis Heredia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, compañero Luis Díaz Castillo. Mi saludo a los compañeros dirigentes, compañero Lucio Castro en su calidad de secretario general nacional del SUTE y al compañero Luis Espinosa en su calidad de presidente de rama magisterial. Voy a compartir unas diapositivas para tratar el tema respecto al análisis legal y constitucional de rama magisterial. Esto es importante. Esto es importante porque el magisterio tiene que tener un conocimiento amplio de lo que es de rama magisterial. ¿Se logra ver? Bien, ahí tenemos el marco jurídico. El marco jurídico es el Decreto Supremo 078 del año 65. El Decreto Supremo, ¿no se ve? Ahí se vea. Ahí ahora se ve, sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. A ver, ¿cómo estamos acá? Ya se ve, ya, sigue. Correcto. Bien, decía, el marco jurídico en el cual se encuentra inmerso de rama magisterial es el Decreto Supremo 078 del año 65, el Decreto Supremo 021-88-ED, el Decreto Supremo 04-2007-ED, que es este Decreto Supremo que se dio en el segundo gobierno de Alan García, donde se cancelaron o se anularon los aportes a derrama magisterial y que en sí constituyó una desafiliación automática de todo el magisterio. Y es por eso que a partir de enero del 2007 los maestros se afilian de forma voluntaria. Nuestra norma supra es la Constitución Política del Estado. ¿Cómo avanzó? Muy bien, ahora tenemos aquí el Decreto Supremo 078-65, que es la que se crea de rama magisterial en diciembre del año 65, pero por mandato de este decreto entra en funcionamiento a partir del 1 de enero de 1966. Del año 66, cuando el SUTE aún no existía, significando de que el directorio de rama magisterial en aquellos años, antes de su fundación del SUTE, era, digamos, acreditados por los sindicatos que existían en ese entonces, por una FENAE, una federación, los sindicatos. Es en el año 84 cuando el SUTE, a través de su resolución administrativa 011-84-INAP, es que obtiene su registro sindical y por mandato de la ley 27.556, hoy lo cual le otorga la personería jurídica. Y es en el año 84, en septiembre del año 84, que el ministro de Educación de aquel entonces, Valentín Paniagua, ¿verdad?, es que le transfieren el SUTE a la rama magisterial. Le transfieren de rama magisterial al SUTE.
Y cuando el SUTE toma posición de derrama magisterial, se dan con la ingrata sorpresa de que el derrama magisterial era una institución quebrada, en bancarrota, lo que significaba que los maestros que habían aportado se lo habían despilfarrado sus dineros. 586, absolutamente nada, a partir del año 20. Y entonces es quien gana. ¿Volví? Bueno. Bueno, doctor Heredia, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Procediendo a su exposición, ya que no se le escuchó, si puede la lámina anterior nuevamente explicarla, porque no se escuchó el audio, se vio Ya. la imagen. Muy bien. Entonces, tenemos aquí que es en el año 88 que se aprueba el estatuto del SUTE. ¿Ahora se ve? Correcto. Sí, Entonces, perfecto. es en el año 88 que se aprueba el estatuto de derrama magisterial, y en el 88 derrama magisterial aún era una entidad quebrada, era una entidad en bancarrota. Y es en el año 88 que ni siquiera el gobierno, a pesar de que sus funcionarios habían sido responsables directos de la quiebra de derrama magisterial, nunca aportó un sol para su reflotamiento. Y el SUTE, en el año 87, consulta a todo el magisterio entre liquidar la derrama o reflotar la derrama. Y los maestros inteligentemente decidieron por su reflotamiento. Y en el año 88 se aprueba el estatuto, modificándolo en su nuevo contexto con la nueva Constitución Política del Estado, aprobada en el año 79, y en su artículo 2, y es importante saber los artículos, en el artículo 2 señala textualmente: la derrama magisterial del sector educación es persona jurídica de derecho privado con autonomía administrativa y económico-financiero. Entonces, aquí está claro, es una entidad privada que ningún poder del Estado puede hacer una intervención de forma directa mediante un abuso de poder. Aquí el único que puede de una u otra forma intervenir a derrama magisterial, así siendo una entidad privada, es la Superintendencia de Banca y Seguro, siempre y cuando acredite de que no se está cumpliendo con los fines, o que existe fraude, o que existe malos manejos, o que existe despilfarro económico, lo cual desde el año 1995 derrama magisterial viene siendo supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguro. Muy bien. Entonces, el artículo 3 es importante saber cuáles son sus objetivos, porque derrama magisterial es una asociación, porque los maestros decidieron en el año 65 asociarse para tener una entidad previsional privada que de una u otra manera les ayude a tener un fondo de contingencia para el momento de su cese, ya que desde el año 65 a la fecha no ha cambiado en nada el maltrato de los gobiernos hacia los maestros, donde, por ejemplo, te dan una miseria por CTS, mientras que derrama magisterial te da el triple de lo que te da el gobierno cuando cesas. Y el artículo 3 señala que sus objetivos son atender la seguridad y bienestar social
de sus asociados, elevando la calidad de vida del maestro. Otorgar servicios de previsión social, crédito social, cultura social, inversión social y vivienda social. Y aquí, justo cuando estaba haciendo estas diapositivas, recordé que en el año 2014 o 2011-2012, estaba en Ayabaca y un buen grupo de maestros se vieron beneficiados con las maestrías que entregaba de rama magisterial y que en aquel entonces el alcalde hizo un convenio con Derrama donde el municipio pagaba el 50% de la maestría y los maestros el otro 50%. Y Derrama les garantizaba los maestros cubanos, que también había un convenio entre Derrama y Cuba para ese fin. Entonces, ahí se está cumpliendo con uno de los fines, que es elevar la calidad de vida del maestro, no solamente en el terreno económico, ¿verdad? Bienestar, sino también en el tema profesional. Sobre el tema de los servicios, por ejemplo, en el crédito, hay maestros que se han nombrado en el 2019 y en enero, gracias a que tienen su sueldo completo, les han dado crédito de 42,000 soles. ¿Y cuánto tienen en su fondo? Tienen un promedio de 200 soles. Es decir, se ve beneficiado. ¿Por qué? Porque Derrama Magisterial usa los fondos de todos los maestros, que son fondos solidarios, para poder de una u otra manera ayudar para quienes quieren sacar un préstamo en Derrama Magisterial. Aquí, en el artículo 7, habla de los derechos de los asociados, a elegir y a ser elegidos, pero a través del SUTE y el CIDES, que son los dos únicos sindicatos reconocidos a nivel nacional por el Ministerio de Trabajo. Y son los dos sindicatos quienes a partir del año 1988, de forma conjunta, han logrado lo que es hoy Derrama Magisterial. Es decir, tanto el SUTE acreditó a sus representantes al directorio y el CIDES su representante al directorio. Y ambos sindicatos han hecho de Derrama Magisterial una empresa exitosa, que hoy es un modelo no solo al interior del país, sino a nivel internacional. Y que incluso ese modelo de Derrama Magisterial debería servir para lo que hoy se está logrando de una u otra manera, reformar la ley, el régimen de pensiones, donde debe haber también una cuenta individual donde tu cuenta gane intereses mensuales y utilidades, porque hoy te descuentan, pero no sabes en qué se invierte el dinero de todos los peruanos en la ONP. Y el artículo 11 señala los miembros del directorio, que son 4 del SUTE, 1 del CIDES y un representante del ministerio. Aquí muchos dicen, pero ¿qué hacen ahí los del ministerio? Bueno, como no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, se aceptó que uno del Ministerio de Educación esté tanto en el directorio como en el Consejo de Vigilancia. Y ellos tienen acceso pleno a toda la información y todo el manejo de Derrama Magisterial. Y todos los gobiernos de una u otra forma han pretendido o han querido intervenir Derrama y buscar una sin razón. Y ni los que están al interior ni la SBS la encuentran hasta hoy. Y eso que la SBS ha liquidado a muchas cooperativas, a muchos bancos y muchas derramas que las han liquidado por los malos manejos y porque se despilfarraron los fondos de los maestros, de los trabajadores, perdón. El artículo 31 habla del patrimonio de Derrama Magisterial. No podrá darse fines distintos a los señalados en el presente estatuto. Y aquí es importante porque los fines, ya lo leí en el artículo 3. ¿Cuáles son sus fines? Y ese es su patrimonio. Los aportes de los maestros a Derrama Magisterial. Como dijo muy bien Luis Espinosa, presidente del directorio, son fondos intangibles que sirven para beneficiar a los maestros al momento de su retiro o de su cese. Y el artículo 35 señala que los servicios que brindará la Derrama Magisterial a sus asociados son los indicados en este capítulo y los que en el futuro acuerde el directorio y lo apruebe el ministerio. Este artículo es importante porque el artículo 35 nos dice muy claramente
que los únicos que pueden modificar el estatuto de derrama magisterial es el directorio. Es el directorio porque es una entidad privada. Derrama magisterial no es una entidad del Estado, no es un fondo previsional del Estado, como sí lo es la AFP. En el caso de la AFP, es una entidad privada, cierto, pero es porque el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política del Estado le da la delegación a una entidad privada de manejar los fondos de los trabajadores para obtener una pensión, cosa muy distinta a derrama magisterial, que solo es un grupo de maestros en calidad de nombrados que son socios de derrama magisterial. Pero acá los servicios que brinda, ¿cuáles son? Ya lo dijo, el tema de hoteles y todo lo demás, ¿no? El artículo 37 nos habla del programa de previsión social, que es fallecimiento, invalidez y retiro. Ya lo ha dicho Lucho, fallecimiento, 2 UITs, equivale a 8.600, invalidez, 4 UITs, que equivale a 17.200, y el retiro, cuando uno cesa, ¿verdad? O deja de trabajar en el sector de educación y recibe sus aportes, más los intereses mensuales que gana tus aportes, y más la repartición de utilidades, que la suma de esos tres conceptos es lo que vas a recibir cuando uno cesa. Y muy bien, ahora pasemos a lo que es los derechos fundamentales vulnerados. Los proyectos de ley que han presentado en el Congreso de la República, si los congresistas dejan un poco el populismo y el apasionamiento, ¿verdad? Y el antipartidarismo que le tienen a la gente ligada al SUTE, y si ellos se sientan de forma objetiva con sus asesores legales y constitucionales a evaluar estos proyectos, ninguno de esos proyectos prospera. Y por las siguientes razones. Primero, porque vulnera el artículo 2, numeral 13 y 14 de la Constitución Política del Estado, que es el derecho de asociación, el derecho de contratar con fines lícitos, el artículo 28, que es el derecho a la libertad sindical, que está también contemplado en la Constitución, en la sentencia 206-2005, proceso de amparo, el artículo 62, que es la libertad de contratación, y el artículo 103, que es la función legislativa. Nos vamos a detener en el artículo 2, en su numeral 13, que es el derecho de asociación. Aquí es el derecho de asociación. Y el derecho de asociación tiene dos vertientes, uno positivo y uno negativo. El positivo es que tú te puedes afiliar a cualquier asociación que crees que va a contribuir a los fines que tú estás buscando o a tu interés que buscas. Y la otra es a no afiliarte. Y la tercera también es a la desafiliación. Así como te puedes afiliar, te puedes desafiliar. Eso consiste en el derecho de asociación y por lo tanto no tiene por qué estar previsto o señalado en el estatuto o en norma o en ley, porque ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado en diferentes sentencias que el derecho de asociación consiste tanto que la persona se afilie como se desafilie. Muy bien. Y ese derecho de asociación tiene un principio de autonomía de la voluntad. Es decir, consiste en que la persona determina en pertenecer o no a una u otra asociación. En este caso, los maestros decidieron asociarse a derrama magisterial de forma voluntaria. Ahí hay que resaltar esto. Los maestros a partir de enero del 2007 se afiliaron de forma voluntaria. Antes era obligatorio. Hasta diciembre del 2006 era obligatorio porque así estaba señalado en el estatuto. Pero Alan García, pretendiendo hacernos daño con el Decreto Supremo 04-2007, lo que le hizo en sí es un favor a derrama magisterial. Y también existe el principio de autoorganización. ¿En qué consiste esto?
que el cumplimiento de los fines y demás actividades derivadas de la constitución y funcionamiento de una asociación, el cual se encuentra reflejado en el estatuto. Eso significa que en tu estatuto va a regular cuáles son los fines, cuáles son los objetos, cuál es el servicio, lo que va a brindar al asociado. Y también le da la facultad de modificar ese estatuto, pero dentro de los parámetros también que señala la Constitución. No porque yo soy una entidad privada, puedo colocar lo que se me da la gana en un estatuto. No, porque ya, por ejemplo, el Tribunal Constitucional el año pasado ordenó la desafiliación y la entrega de sus aportes de un policía en actividad en el FOVIPOL, que es el Fondo de Vivienda de Policía. Y ahí, ¿por qué el tribunal sí ordena la devolución de los aportes de este policía en actividad? Por una sencilla razón, porque el tribunal dice, muy bien, una asociación tiene que tener el principio de solidaridad y un principio o un fin altruista. Pero aquí, en el caso del Fondo de Vivienda de la Policía, se le obliga al policía, sin consulta, a aportar mensualmente para obtener una vivienda. Y lo que dice el Tribunal Constitucional, aquí no hay un fin solidario, aquí no hay un fin altruista. Lo que aquí hay es un autofinanciamiento de obtener una vivienda que el policía lo puede obtener con cualquier entidad, sin necesidad de ser asociado. Y por lo tanto el tribunal dice, señor, devuelva usted y desafilie usted a este policía en actividad. En el caso de la derrama, sí se da esta figura del principio de solidaridad. Porque, ¿qué ocurre? Ya lo he dicho acá, ya lo dijo Lucho. Un maestro tiene 8.000, 9.000 soles y pide préstamos de 30.000, 40.000, hasta 50.000 soles que te da derrama magisterial de acuerdo a tu capacidad de pago. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen los 31.000, los 41.000 soles restantes? De los fondos de todos los maestros, de sus cuentas individuales. Entonces, es un tema solidario para poder contribuir en ese docente que requiere este préstamo. Un fin altruista también lo tiene, y a la vez solidario también lo tiene cuando fallece el docente. Lamentablemente fallece y a sus familiares se les otorga el beneficio de fallecimiento. O cuando el maestro lo cesan por invalidez, ¿verdad? Por incapacidad permanente. Entonces, como ya no puede trabajar, derrama le da actualmente 17.200 de sus 8.000 o 9.000 soles que tiene en su cuenta individual. Entonces, es un fin altruista porque cubre un beneficio por fallecimiento, por invalidez, y también en el caso del retiro se da el principio solidario y altruista porque lo que se busca es que todos los maestros se vean beneficiados en el crecimiento de sus cuentas individuales. Y tenemos acá el artículo 2, numeral 14, que es el derecho de contratación. Bueno, toda persona es libre de contratar, pero tiene que contratar con un fin lícito. Yo no puedo contratar a una persona pues para que asesine a otra. Esa contratación o ese contrato es nulo de puro derecho y no procede, ¿verdad? Ya es un ilícito. Tiene que ser un fin lícito que no sea contrario al orden público y las buenas costumbres. Y la libertad de contratación también tiene dos aristas. Una de ellas que es la libertad de contratar. ¿Qué significa esto? Que la persona puede celebrar o no celebrar un contrato. Pero si decide celebrar, entonces decide cómo, cuándo y con quién. En este caso, los maestros, a partir del 2007, que se asociaron y firmaron su acuerdo privado con derrama magisterial, ellos decidieron cómo, ¿verdad? El cómo es, ¿qué firmaron? ¿Cómo me beneficio? Te vas a beneficiar con el retiro, o con el fallecimiento, o con la invalidez, o con los créditos, o con todos los servicios que derrama magisterial otorga solo a sus
asociados. Y la libertad contractual determina el objeto del contrato y conjunto de obligaciones. Es decir, que cuando yo ya firmo mi acuerdo privado con derrama magisterial, sé lo que estoy firmando y sé para qué estoy firmando. Y por lo tanto, tanto derrama magisterial como el maestro tienen un conjunto de obligaciones. El maestro a aportar de forma mensual de su remuneración para su cuenta individual. Y derrama magisterial tiene la obligación que ese maestro, si quiere un crédito, tiene que otorgárselo, siempre y cuando cumpla los requisitos que señala la Superintendencia de Banco y Seguro. Si fallece, tiene que cumplir con la obligación de otorgarle a los familiares el beneficio. Si queda inválido, y así todos los beneficios que están en el estatuto. Ahora, es importante señalar, colegas, profesores, compañeros dirigentes que están en esta noche escuchando esta exposición, es que este artículo del derecho de contratación es concordante con el artículo 62 de la propia Constitución. ¿Y en qué consiste este artículo 62? Es la libre contratación. Entonces, este artículo nos señala que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones. Es por eso que todos los intentos que han habido desde la época de Fujimori hasta este gobierno de Vizcarra, ¿verdad?, que han intentado de una u otra manera querer intervenir, no pueden porque el artículo 62 también se los prohíbe. Y estos proyectos de ley van contra este artículo. Van contra este artículo. Porque si yo firmé mi acuerdo privado con derrama magisterial de forma voluntaria, ¿verdad?, y con conocimiento del contenido, ¿sí?, entonces no puede venir el Congreso y modificar lo que yo ya firmé. Primero, porque es una entidad previsional privada. Eso tienen que entender y lo saben los congresistas, lo saben, porque para eso todos los peruanos le pagamos los asesores legales que tienen en cada uno de ellos en su despacho. Y tan es así que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 05-2013, proceso de inconstitucionalidad, señala que el artículo 62 aplica a todo término contractual, a todo término. ¿Y qué dice el artículo 62? Que los términos contractuales no pueden ser modificados por ley. Es decir, que lo que yo firmé con derrama magisterial no puede el Congreso ni ningún poder del Estado modificarlo por mandato de ley. Y bueno, también colisiona con el artículo 28, porque el artículo 28 de la Constitución protege a los dos sindicatos, tanto al SUTE como al CIDES, quienes han sido los promotores de hacer hoy en día de rama magisterial una entidad exitosa. Y tan exitosa es que está asociada, valga la redundancia, afiliada a la Asociación Internacional de Seguro Social, la única entidad privada de maestros. Ni siquiera las AFPs, ni siquiera las compañías de seguros. Nadie, solo derrama magisterial y Exsalud son las dos únicas entidades afiliadas a esta asociación. Y el artículo 28 nos habla sobre el derecho a la libertad sindical. Es decir, la libertad sindical no solamente es que yo puedo formar o no formar mi sindicato, que yo me puedo afiliar o no afiliar a un sindicato, sino que también la libertad sindical comprende a que a los sindicatos no se les puede obstruir. Ningún poder del Estado puede obstruir su forma de organización o funcionamiento de lo que tienen ellos plasmados. Y en el Estatuto de Derrama Magisterial señala taxativamente de que los únicos sindicatos son SUTE y CIDES. Y por lo tanto, el Congreso no puede imponer a otro sindicato por muy amigos o partidarios o compañeros políticos sean. No pueden. Y así lo señala la sentencia 206-2005, proceso de amparo. Y también es importante recoger esta sentencia, la 3655-2011,
proceso de amparo, que el Tribunal Constitucional desarrolla un principio que se llama el principio del sistema de mayor representatividad sindical. ¿En qué consiste? Consiste en que los sindicatos minoritarios no tienen capacidad de negociación colectiva. Entonces aquí se aplica un aforismo. Si no puede lo más, no puede lo menos. Y por lo tanto los sindicatos minoritarios son minoritarios. Y si no pueden negociar, no pueden obtener otros beneficios por encima de un sindicato mayoritario como es el SUTE y es el CIDES. Y por último, tenemos el artículo 103 de la Constitución. Todos estos artículos, ¿verdad? Los proyectos de ley presentados por los congresistas colisionan con estos artículos de la Constitución. Y el artículo 103 lo voy a leer textualmente. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. La ley se deroga por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad y la Constitución no ampara el abuso de derecho. Entonces, significa que no se pueden expedir leyes con nombre propio, ¿verdad? No se pueden dar leyes con nombre propio porque dice que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. Y aquí los proyectos de ley tienen nombre y los proyectos de ley no pueden tener nombre propio. En este caso, no puedo dar una ley que diga ley ni a favor ni en contra de derrama magisterial. Eso no se puede dar. Ni siquiera un proyecto de ley a favor de derrama magisterial. Tendría que ser un proyecto de ley donde se beneficien todas las entidades previsionales. Si sacan una ley a favor de las entidades previsionales y también derrama se ve beneficiado, en buena hora. Pero no pueden sacar una ley en la cual diga, a usted le voy a quitar sus fondos, lo voy a desmantelar y lo voy a dejar sin recurso alguno. Porque la pregunta es, los maestros que han hecho préstamos en enero de este año, antes de la pandemia, que les han dado préstamos de 30,000, de 40,000 soles, maestros que incluso tienen 10 meses de nombrado, han sacado préstamos de esos montos. Significaría que de ser legal y constitucional estos proyectos de ley, significaría que esos maestros ya se les estaría enviando las cartas de devolución de sus préstamos. Y obviamente chocaría porque el maestro te va a decir, oiga, pero yo aquí firmé mi contrato con usted y mi contrato dice que a mí me da mi aporte cuando yo me retiro. Y por lo tanto también me señala que los beneficios son de crédito, de invalidez, y usted ya me quiere ir contra lo que yo firmé. Sabe muy bien que ni usted ni yo podemos hacer eso. Y por lo tanto, el Congreso tampoco podría cometer, porque la propia Constitución señala y proscribe el abuso del derecho. Lo que se pretende con estos proyectos de ley es hacer un pleno abuso de derecho contra una entidad previsional privada como es derrama magisterial. Y por lo tanto, los artículos que se han hecho el análisis en esta exposición de la Constitución, obviamente colisionan y por tanto esos proyectos desde su nacimiento son inconstitucionales. Y creo ahí que hay un trabajo todavía de mayor información, de mayor esclarecimiento, para que los maestros entiendan que no se está haciendo una defensa, ¿verdad?, a ojos cerrados, sino una defensa con el sano juicio y pleno conocimiento de que la Constitución ampara a derrama magisterial a defender su asociación y a sus asociados. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctor Luis Heredia Clavo, por su exposición en esta noche, en la que un aproximado de 600 maestros en el Perú, según el WhatsApp,
están siguiendo esta secuencia de estas exposiciones y deseándoles a ustedes también las mejores parabienes para continuar esclareciendo a los maestros del Perú, porque la gran mayoría no se está preocupando por la parte legal, sino o constitucional, se está preocupando por cuestiones procedimentales de gestión y administración. Muchos hablan de situaciones de por qué cobran más intereses, por qué no nos devuelven el dinero, a quién rinden cuenta de las utilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos referidos a lo que es la gestión interna de la empresa o de la institución previsional. En todo caso, no acredita siquiera un análisis porque